Cambiamos de tema, hablamos de un caso que también nos sensibilizó a todos los sanluiseños, que tiene que ver con el caso Diego Gatica, justamente hoy en un aniversario de lo que fue un crimen y de lo que fue un reflejo de cómo ha estado y cómo avanzó la delincuencia aquí en la provincia de San Luis. Antonella, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Emiliano, muy bien. Vos lo decís, es uno de los casos más resonantes del último tiempo en la ciudad de San Luis, un caso que nos lleva a septiembre de 2022 y que tuvo como protagonista a Diego Gatica, este joven de 30 años, un efectivo de la policía. Hoy se cumple un nuevo mes, se cumplen 16 meses desde que Diego Gatica falleció. Recordemos que todo sucedió el 5 de septiembre en el corredor vial a la altura del barrio Tibiletti, donde Diego había salido a andar en bicicleta. Era una de las actividades que hacía fuera de su trabajo. Diego fue interceptado por un grupo de jóvenes que, para despojarlo de las zapatillas y también de su bicicleta, lo golpearon de manera salvaje. Diego estuvo internado en un estado muy crítico en el Hospital Central Ramón Carrillo a lo largo de 6 días. Finalmente, el 11 de septiembre Diego falleció. En este contexto es que se conoce cuándo se va a llevar adelante el debate oral, que tiene a 3 jóvenes implicados con pedidos de penas que van desde los 5 hasta los 25 años. Estamos hablando de Lautaro Cruz, de Michael Bustos y de Alexis Cuello Morán. Son los 3 jóvenes los que van a llegar a un debate oral que va a comenzar el 26 de febrero. Inicialmente el juicio iba a ser en noviembre, pero hubo un pedido que hizo la querella, quienes representan a la familia de Diego Gatica, porque buscaban incorporar más pruebas, más testigos, registros fílmicos de la zona y también registros de las patentes. Son algunos de los puntos en los que ellos insistieron a la justicia y por eso es que pidieron que se suspendiera el debate. Se conoció esta nueva fecha y un poco nosotros lo que buscamos hoy es rememorar quién era Diego Gatica, rememorar cómo fue ese día para la familia, y por eso estuvimos también dialogando con la mamá, con Karina Ledesma, y con uno de los abogados que la representa, con el doctor Maximiliano del Signore. Y su mamá Karina, que en más de una ocasión también, durante todo el proceso doloroso, ¿no?, de perder un hijo y de la manera en lo que ocurrió, fue denunciando ciertas irregularidades en aquel momento dentro de la policía, ¿no?, que estaba en ese momento, no recuerdo si Anastasi o Latini, pero también denunciaba ciertas irregularidades. Exactamente, y incluso ella hace referencia a que más allá del robo de las pertenencias de Diego, hubo un ataque feroz porque era integrante de la policía. Considera que los delincuentes lo identificaron justamente por ser policía y que por eso fue aún más grave la golpiza que recibió. ¿La escuchamos a Karina? Escuchamos. Claro. Mi hijo debía trabajar a la tarde, inclusive el último mensaje de voz que tengo de él es diciéndome: "Ma, al final trabajo a la tarde", me dijo. Pero después, a último momento, deciden darle franco y él decide salir a andar en bicicleta. Y yo parezco loca cuando digo que yo lo miraba y él estaba iluminado. Con Ana salimos a comprar cosas para el cumpleaños. Y cuando volvimos yo tenía mucha desesperación por volver, no sé por qué. Cuando volvimos mi hermana me dijo: "A Diego lo asaltaron y parece que está mal". ¿Cómo hacía yo para entender eso? Llegar allá y tener que verlo de la manera en la que yo vi, todo con cables, la cabeza hinchada. Y aún así, yo pensaba, él va a dormir unos días nada más y yo de acá voy a salir con él. Mi hijo nunca tuvo la posibilidad de salir de ahí y yo no lo entendí. Yo creo que a Diego lo conocieron. Sí, fue la inseguridad, pero yo creo que sumó el hecho de que fuera policía. Sino cómo se explica tanta hazaña. El 12 de septiembre sepultaron a mi hijo. Yo no me pude levantar para ir a despedirlo, pero yo le hice una promesa. Yo no iba a ir al cementerio. Yo no sé dónde está mi hijo sepultado.
yo no voy a ir hasta el día en que pueda llevar en mis manos la justicia. Nosotros pedimos la suspensión del debate por una cuestión de algunos elementos de prueba que consideramos en nuestra teoría del caso. Esos elementos de pruebas eran una cuestión de informes, tanto de movimientos de GPS, de la motocicleta del oficial Gatica, y además solicitamos otras cuestiones más en relación a testimoniales que las vamos a ir planteando netamente en el debate oral. Cuando él se dirigía en bicicleta, probablemente lo que suponemos nosotros es que lo hayan reconocido, ellos ya sabían, nosotros creemos en base a las pruebas que tenemos nosotros en nuestra teoría del caso, ellos ya sabían que él era oficial de policía. Lo que hace a nuestra teoría es que ellos, al reconocerlo, fueron y lo mataron. Ellos se ensañaron en ese momento con él. Y fue desastroso. Una pérdida completamente lamentable. A la señora Ledesma, cada vez que la veo a los ojos, se me parte el alma. Y ella lo que pide es justicia, porque le mataron a un hijo. Diego Gatica no murió por víctima de la violencia como en algún momento se intentó instalar. Diego Gatica murió por el incremento de la inseguridad en los últimos años en la provincia de San Luis. Fue víctima de la inseguridad, inclusive en un lugar que fue denunciado en más de una ocasión que sucedían este tipo de hechos, ¿no? Exactamente, y quienes más eran víctimas de este tipo de episodios eran los ciclistas, porque ya se habían dado otros hechos similares, más en la zona cercana a Terrazas del Portezuelo, también en camino al Hospital Ramón Carrillo. Ya habían antecedentes e incluso grupos de ciclistas habían pedido mayor presencia policial, cámaras de seguridad. Bueno, tuvo que pasar el hecho de Diego Gatica para que instalaran un puesto policial en esa zona que permaneció solamente por un tiempo. Bueno, y la mamá también diciendo en más de una ocasión que se cruzaban con los asesinos de su propio hijo, ¿no? Exactamente, recordemos que fue una patota, que fueron al menos 6 o 7 los que intervinieron en esta golpiza. Solamente 3 van a llegar a juicio porque los otros 3 son menores inimputables, es decir, sobre ellos directamente ya no va a haber ningún proceso judicial. El juicio va a comenzar el 26 de febrero y quienes van a integrar este tribunal encargados de darle justicia a la familia son José Luis Flores, Hugo Zapetrino y también Fernando de Viana. Gracias, Santo. Como siempre, los informes. Volvemos a piso y en el último bloque también de Más Noticias, edición central, repasamos las noticias policiales con Antonella Camargo. Exactamente, los hechos policiales de las últimas horas, sí. Y vamos a hablar nuevamente de Alexis Zavala, este joven que fue asesinado en la Navidad del año pasado, porque hoy 2 nuevos detenidos fueron enviados al Servicio Penitenciario Provincial con una prisión preventiva por 120 días. Recordemos que hay 7 personas que están detenidas. Hoy fue el turno de otros 2 que fueron procesados con esta prisión preventiva. Todos están acusados por homicidio doblemente calificado. Mañana también vamos a tener novedades sobre el caso porque finaliza la prórroga de la detención contra Alexander Velázquez. Este joven está implicado concretamente por agredir con una botella a Ángel Lastra, el hermano de Alexis Zavala. Así que seguramente mañana vamos a tener novedades en este sentido. Vamos a saber si declara ante el fiscal Juan Pablo Estopiñán y continúa la investigación. Él lo dijo, no se descartan nuevas detenciones. Cambiamos de tema. Otro de los hechos policiales de las últimas horas tiene que ver con la localidad de Nogolí, uno de los hechos preocupantes porque tienen como protagonista una niña de 6 años. Horrible. Un médico fue quien realizó una denuncia en la comisaría de Nogolí, aparentemente por un caso de abuso sexual. Se han realizado los estudios médicos, están intentando determinar qué fue lo que sucedió, una causa que está en manos del fiscal de instrucción Ricardo Barbeito, y se estima que también en las próximas horas se van a conocer las primeras definiciones del Poder Judicial en este caso. Otro de los hechos también que sucedió en las últimas horas fue en la ciudad de Juanacoslay, a escasos metros de la municipalidad de Juanacoslay, donde un joven de entre 30 y 40 años fue encontrado sin vida, fue alertado esto a la policía. Los primeros datos que dieron a conocer desde del Ministerio de Seguridad es que murió electrocutado. No hay mayores
mayores precisiones. También la causa está en manos del fiscal de instrucción Juan Pablo Díaz Estopiñán, así que bueno, hay expectativas para saber cómo se originó este episodio, porque habían diferentes versiones que se habían conocido, y saber, bueno, cómo llegó a electrocutarse esta nueva víctima. Situaciones que estaban vinculadas al robo de cables también y demás. Bueno, era uno de los hechos que se había denunciado también en las últimas horas de parte de DESAL. Es una de las hipótesis que está manejando la investigación, y bueno, para eso seguramente declaraciones de testigos van a ser claves en las próximas horas. Y finalmente, bueno, vamos cerrando con el caso Tomás Tello, este joven que falleció producto de una golpiza en Santa Teresita, porque hoy hubo 5 nuevas detenciones que surgieron a partir de los registros fílmicos de testigos y de cámaras de seguridad. Son 5 personas más las que estuvieron involucradas en este hecho. Ya son 16 los implicados en la agresión a Tomás Tello. Recordemos que días atrás le dieron libertad a 2 menores, pero esto no quiere decir que no sigan involucrados y que no estén investigados en la causa. Anto, gracias, como siempre. Gracias. Antonella Camargo, Policiales, aquí también en la edición de Más Noticias.